Hola, buenos días. El programa del Partido Socialista, semana tras semana con todos ustedes. Hoy nos acompaña Ricardo López, como saben, es secretario general del Partido Socialista en San Pedro Alcántara, pero a su vez está trabajando en el tema en la Delegación de Hacienda. Y buenos días, Ricardo. Buenos días, Pepe. Porque todavía no se ha arreglado el tema de director de área ni nada, ¿no? Sigue todavía ahí en el aire. De hecho, se presentó un reglamento para que no hubiese ningún tipo de problema a la hora de nombrar a los directores generales, pero se impugnó por parte del Partido Popular y está ahora mismo en el juzgado pendiente de que el juez decida si el reglamento se ajusta o no a ley. Entonces, es verdad que la diferencia que hay entre un director general y un asesor básicamente es de firma. La labor que uno desempeña. Cuando dice firma, Ricardo, que un asesor no puede firmar. Efectivamente, un asesor no puede firmar y tiene que delegar toda la firma en el concejal, pero vamos, el asesoramiento que se produce es el mismo, igual de efectivo. Bien. Lo único que cargas más de trabajo al delegado, que es el que tiene que andar firmando, ¿no? Cuando, por una cuestión de operatividad, la diferencia básicamente a efectos prácticos entre un director general y un asesor es precisamente eso, la firma en exclusiva. Pero además llama mucho la atención, Pepe, porque recordemos todos que Baldomero fue director general y sin ningún tipo de reglamento y sin nada. Y nadie puso ninguna pega porque entendíamos que... Ustedes, cuando estabais en oposición, no recurristeis, ¿no? No, porque además entendíamos que era una de las potestades del equipo de gobierno. Es decir, todos los equipos de gobierno de todas las grandes ciudades tienen a sus directores generales. Eso es ley, ¿no? Eso es ley. Sí, es así. Lo único que nosotros quisimos hacerlo bien, quisimos plantear un reglamento y la intención era consensuarlas con todas las fuerzas políticas, pero el Partido Popular optó por no participar de ese reglamento, no llegar a un consenso y automáticamente pues se lo llevó a los juzgados y bueno, ahí está, pendiente de a ver si terminamos por arreglarse el tema. Con lo entre comillas rápido que es la justicia en este país. Por desgracia es uno de los pilares que habría que arreglar, pues sí. Y habría que dotarlo de más recursos, ¿no? Para que funcionara mucho más rápido y más ágil. Bueno, esperemos que eso salga adelante, como otros proyectos, otros reglamentos que están también pendientes. Por ejemplo, el tema de los distritos, te lo pregunto como secretario general del PSOE en San Pedro, tiene un interés político. ¿Cómo va ese tema? Bueno, los distritos, de hecho, lo que queremos hacer es racionalizar los distritos. Hay unas propuestas que estamos trabajando en ellas, de tal manera que puedas dotarlos presupuestariamente a cada uno de los distritos para que puedan trabajar sin ningún problema. A día de hoy, con el reglamento que tenemos, que se aprobó también de forma unilateral por parte del Partido Popular cuando ellos gobernaban, por desgracia no... ¿Qué quiere decir? ¿Que está funcionando el reglamento que había antes? Efectivamente. ¿No se ha hecho uno en función a los 5 distritos? Porque sí, estamos reajustando, ¿no? Efectivamente, reajustando ese reglamento para que pueda ser operativo y el problema además es un problema económico a la hora de generar un gasto. Y me explico. A día de hoy los distritos no pueden gastar en gastos corrientes, es decir, imagínate el distrito del centro de Marbella o San Pedro, si deciden hacer una obra de mejora en cualquier parte... Un encerado que faltan 4 losas, por ejemplo. Sí. Tiene que recurrir a la delegación, llamar, historia y tal. Es mucho más complejo. Y el distrito no tiene, digamos, competencia para solucionar. No, todo el gasto, es decir, formalmente el gasto en vez de salir del distrito, sale de la delegación, con la complicación que ello supone. Entonces, y la falta de autonomía, evidentemente, porque tienes que estar pendiente de la delegación de turno para que tú puedas ejecutar cualquier cosa. Pero igual que dije lo de la justicia, cómo trabaja la cosa pública también. Efectivamente. Y por desgracia todo es muy lento. Se saca un reglamento, pues ese reglamento tiene un periodo de alegación, luego pues la idea, evidentemente, cuando tú planteas un reglamento tan importante, lo suyo es que haya un consenso, que todo el mundo tengamos claro las reglas de juego y además sea de una forma sensata, ¿no? Sobre todo, si te parece, sobre todo para que cuando vengan otros esté bien hecho para no retocarlo. Claro, es que esa es la incongruencia del sistema en que estamos. Tú lo que no se puede es imponer las cosas porque sí, porque lo digo yo y a callar.
porque pasa precisamente lo que tú estás diciendo. Cuando llegue el siguiente, como no le ha gustado, lo quita. Y a perder tiempo. Efectivamente. Y al final el que paga los platos rotos es precisamente el ciudadano. Y cuando hay cosas de funcionamiento, fundamental además en la administración pública, para que funcione bien, tiene que haber un consenso y todos poner el granito de arena conjuntamente con los técnicos, que son precisamente los que te van a ir orientando hacia un lado o hacia otro. Estaba claro que en aquel momento no había interés porque los distritos tuviesen autonomía, porque además fue una propuesta que además la planteé yo en su momento en el Pleno y le sentó mal. Y como además es una obligación de todas las grandes ciudades tener un reglamento de distritos, pues hicieron el reglamento más rocambolesco y poco operativo que pudieron encontrar y por desgracia estamos sufriendo las consecuencias. Pero fíjate tú, es de sentido común, Pepe, cuando tú tienes un distrito, la idea es que tengan capacidad de gasto y decisión, porque son los que conocen de primera mano los problemas que están sufriendo los ciudadanos de ese distrito. Ni más ni menos. Claro, además voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo va a entender. ¿Cómo alguien de San Pedro va a saber lo que está pasando en Las Chapas y viceversa? ¿Cómo alguien de Las Chapas sabe lo que está pasando en San Pedro? Porque es que estamos en un territorio muy amplio, hay 27 kilómetros de punta a punta y tú no puedes tener la certeza de lo que está pasando en cada uno de los puntos del municipio. Por tanto, ¿quién mejor que los sanpedreños, que sean los que realmente conocen la problemática de San Pedro, los que pongan los remedios y lo mismo la gente de Las Chapas? Pero Ricardo, que tenga también, aparte de conocer los problemas y poder acometerlos, que tenga también capacidad para solucionarlo ellos y no tener que recurrir, bueno, ahora vamos a llamar a Marbella, ahora que vengan los técnicos, ahora que venga la tal y cual. Claro, no tiene ningún sentido. Es decir, si tú ves que hay una acera que se ha roto, es mucho más rápido si tú tienes una pequeña cuadrilla desde tu propio distrito que la arregla al momento, que no que tienes que dar la orden a los servicios operativos centrales para que estos a su vez manden a gente para que vayan al distrito tal y arreglen tal. No es operativo. Además, cuando hay elecciones, siempre se dice que en las elecciones municipales, ¿no?, las instituciones locales son instituciones que más cerca están del ciudadano. Claro. Para ese, digamos, como tú bien decías, ¿no?, esa problemática que surge en tu entorno, lo sabe el que lo vive diariamente. Claro. Y sobre todo, yo siempre digo que para mantener la unidad hay que hacer un reparto de poder. Pero eso es curioso, Pepe, lo que le cuesta a la gente ceder el poder y lo sensato que es cederlo, porque al final, si tú reorganizas y reestructuras todo el sistema y tú vas otorgando poder a terceros, al final haces una labor mucho más eficiente y esa labor eficiente redunda en beneficio del ciudadano. Pues sí. Y al final quien recoge los frutos precisamente eres tú, que eres el que ha decidido delegar y ser mucho más sensato a la hora de tomar decisiones. Es como si yo estoy en San Pedro dando vueltas para arriba abajo y estoy todo el día allí, es difícil que yo conozca los problemas de Las Chapas. Y cuando yo voy a Las Chapas, claro, me encuentro con que hay problemas que yo desconocía y hay que acometer de forma urgente. Por tanto, si alguien en Las Chapas está continuamente en Las Chapas, pues lo normal es que sean ellos los que lo arreglen y tomen esas decisiones. Ricardo, todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con algo que se llama presupuestos. Sin duda. Está, digamos, la decisión política, pero está también el tema de la pasta, el dinero. Y los presupuestos ponen orden y concierto en las propuestas que se hace para, digamos, en este caso de lo que estamos hablando, el tema de los distritos, como puede ser un plan general, como puede ser el tema de la recogida de basura, etcétera, etcétera. Pero el tema de los presupuestos, que además nos quedan días para acabar el año. Efectivamente. Y me gustaría, tú que llevas la responsabilidad, el delegado es el responsable máximo, ¿no? Pero tú llevas la responsabilidad como asesor en la delegación de Hacienda. Explícanos cómo van los presupuestos, cuál es el problema o la problemática, si es que las hay. Cuéntanos si vamos a tener un presupuesto mayor, menor, etcétera, etcétera. Bueno, el presupuesto va en función de el techo de gastos. Yo creo que la gente habrá escuchado muchas veces hablar del techo de gastos, no solamente en el ayuntamiento, sino en el resto de los gobiernos, bien autonómicos o el central.
Y esto significa... Perdóname, ¿no es de alguna manera, una intromisión por parte de una institución, el Estado, ¿no? ¿No es una intromisión que de alguna manera, corrígeme si no es así, de alguna manera obliga a los ayuntamientos a decir, usted se puede gastar esto, más de esto no? ¿No es una intromisión? Lo es. De hecho, eso genera perversiones económicas, y ahora lo explicaré. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella tiene un superávit estructural de unos 45 millones de euros, pues claro, nosotros estamos dejando de invertir 45 millones de euros en el municipio y tenemos que destinar ese dinero a devolver, o la gran mayoría de ese dinero, a devolverlo a los bancos, que son los que... o al Estado. Además de que te pone un techo de te obliga a pagar, te dice, usted con ese dinero tiene que pagar esto. Eso efectivamente, tienes que pagar deuda. Así es. Entonces, claro, tú estás quitando dinero del municipio y llevándotelo a otro sitio. En estos 2 últimos años lo que hemos hecho ha sido pagarle a los bancos las deudas que teníamos, pero ahora estamos devolviendo el dinero a las distintas administraciones, sobre todo el gobierno central, que devolviendo, es pagando deuda. Y la Junta de Andalucía, sí, pagando la deuda que tenemos. Que además es una deuda que tenemos bien estructurada, que tanto a la Seguridad Social como a Hacienda o a la Junta de Andalucía tenemos un periodo de tiempo muy amplio para poder devolverle el dinero. Era como que no están pegando en la puerta, que no hay problema. Se paga religiosamente. Es como si tú tienes una hipoteca, tú estás pagando todos los meses sin ningún tipo de problema esa hipoteca, pero al final del año tú has hecho un ahorro y has cogido ese dinero y has dicho, bueno, te voy a darle al banco el dinero que me he ahorrado. Teniendo a lo mejor otras necesidades que pagar. Efectivamente, en vez de arreglar el cuarto de baño, que tendría que arreglar el cuarto de baño, pues he decidido, o me han obligado en este caso, por ley. Estando al corriente, pagando mensualmente. Sí. Y claro, eso indirectamente una intromisión enorme. Y como te decía, si nosotros en números redondos tenemos 250 millones de euros, 225 millones de euros de ingresos y tenemos 180 de gastos, porque no nos permiten gastar más, pues claro, tenemos 45 millones de euros ahí que podíamos estar utilizando para muchas cosas y que al final pues vamos a ser probablemente la corporación que más deuda ha devuelto en la historia de este municipio, ¿no? Porque estamos hablando de que yo calculo en los 4 años, si todo va bien y no hay ningún cambio normativo, pues estaremos devolviendo en torno a los 250 millones de euros de deuda en este periodo de 4 años, que se dice pronto. Y claro, el problema, Pepe, es que esos 250 millones de euros se los está quitando de la actividad económica del municipio. Porque si tú esos 250 millones de euros en 4 años los reinviertes en el propio municipio, evidentemente la actividad económica... Esa origina riqueza, origina puestos de trabajo, origina empresas subsidiarias, etcétera, etcétera. Claro, y entonces pues te da mucho coraje. Amén de que al final pues estás muy limitado a la hora de hacer gastos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un gasto corriente en personal de unos 145 millones de euros. ¿Personal? Sí. Entonces... ¿No te parece excesivo? Bueno, es el capítulo 1, ¿no? Sí. El personal, claro, no solamente son las nóminas lo que hay que pagar. La seguridad social. Efectivamente, hay que pagar la seguridad social, que son un porcentaje elevado del coste de personal. ¿Los presupuestos llegarán al 70% del capítulo 1? De la capacidad de gastos, sí. No, el capítulo 1, personal, sí. ¿Llegamos al 70%? Bueno, yo pregunto. Sí, nosotros no, es menos cantidad si tienes en cuenta los ingresos totales. Pero por eso te preguntaba yo, porque nosotros, como te decía, si nosotros tenemos en torno a los 225, 230 millones de euros de ingresos, sí. Y tenemos una limitación de gastos de 182 millones o 185, pues claro, nosotros, si tú haces el porcentaje sobre 185, pues sí, estaremos hablando del 70%. Ahora, si lo haces sobre los 225... Claro, al ser mayor cantidad, el porcentaje baja. Claro, Pero Pero aún así es verdad que tienes un gasto muy rígido, porque tú no puedes de repente decidir, bueno, pues voy a pagar la mitad de las nóminas. Y en vez de gastar 140 millones o 145 en salario, voy a pagar 75, eso no es posible. Entonces, eso lo tienes tú que pagar sí o sí,
Luego los gastos corrientes de luz, de agua, en fin, el papel, fotocopia y demás también, eso sí o sí, también tienes que pagarlo. Y luego te queda una cantidad muy pequeña para poder, que tengas tú un margen de maniobra para poder hacer una actividad política propiamente dicha. En ese tema que decía gastos corrientes, ¿va incluido los temas sociales? No. No, bueno, está englobado dentro de parte en el capítulo de gastos corrientes, pero sobre todo la mayor parte de ese dinero va a través de transferencias. Es decir, que es el capítulo 4, que lo que estás haciendo es ayudando a gente pues que necesita ayuda a domicilio, que están, o incluso los planes de empleo. Que en Marbella hay necesidades. Mire, Pepe, yo se me ponen los pelos de punta cuando pienso en la cantidad de necesidad que hay, la cantidad de gente que está sufriendo esta crisis, que por mucho que digan sigue estando latente ahí, que se me ponen los pelos de punta. Hay mucha gente que no encuentra trabajo, y especialmente gente que han estado trabajando toda su vida y han cumplido, por desgracia, cumplieron 45 o 50 años y no encuentran ningún tipo de trabajo. Estuvieron trabajando en... Esas personas la tienen cruda. Muy cruda. Hombre o mujer, vamos. Estaban, sobre todo, muchos de ellos estaban a lo mejor en la hostelería o en el sector de la construcción, que ya no son capaces de encontrar un puesto de trabajo, Pepe. Y es un problema gordo, porque, claro, el cambio de la estructura del mercado laboral ha provocado que se despidieran a gente por encima de los 45 o 50 años y se contrataran a gente muy joven en prácticas, pagando la cuarta parte del salario. Claro, porque es que lo que le pagaban a ese hombre, claro, con ese mismo dinero está pagando a 2 o 3. Claro, y tres es mucho, pero por lo menos 2. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos empobreciendo a la sociedad. Estamos generando gente que estaba en una clase media, que no tenía aparentemente problemas, que tenía su hipoteca, que tenía su capacidad de gasto, podían salir a tomarse sus cañas tranquilamente y no había ningún problema, a una situación en la que no encuentran salida. Y me llegan muchas veces diciendo, es que necesito un trabajo, y es que otra opción que me queda es o robar o tirarme de un puente. Entiendo que eso es una situación muy drástica, ¿no? Pero que cuando te llega gente que se pone a llorar delante de ti y tienen 50 y tantos años, dices tú... ya no es solo, Ricardo, que en lo material no puede pagar la hipoteca y tal, es la frustración también de haber sido útil toda la vida y de buena primera te pegan ¡bum! Ese corte, y bueno, ¿qué hago yo ahora? Claro, o gente que te encuentras, por ejemplo, que se han jubilado y de repente pues tienen la jubilación no contributiva, que están cobrando a lo mejor 300 y pico euros, y dice, ¿yo dónde voy con 300 y pico euros? Tienen que ir a los servicios sociales, gente que además nunca hubiesen pensado que iban a acabar yendo a los servicios sociales para pedir una ayuda para poder comer, y cualquiera sabe que con 500, 600 euros no vive uno. Una familia no puede vivir con eso. Y entonces, claro, es un problema importante. Entonces tenemos aquí unos grandes desniveles sociales. ¿Se puede considerar también eso un reto para el equipo de gobierno? Lo es. De hecho, la intención es paliarlo pues con distintos planes de empleo. Incluso vamos a sacar ahora una bolsa de empleo para cubrir bajas que hasta ahora no podíamos hacerlo. Porque se va a contemplar en esa bolsa de trabajo, de empleo, que esto que el alcalde estuvo mencionándolo los otros días, ¿no? Y se va a contemplar esa problemática que antes contaba, ese trabajador de 50 años que desgraciadamente no lo quiere nadie porque dice, no, yo prefiero 2 jóvenes antes que tú, así de claro, hablando en plata, vamos. ¿Se va a contemplar ese tema? Sí, dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento, que son en ese aspecto son más bien escasas, pero sí la estamos contemplando. De hecho, hay un plan de empleo ahora mismo que se está llevando a cabo con gente en riesgo de exclusión social, que son gente que llevan muchísimo tiempo parados, donde además, por desgracia, son, como te decía, gente pues mayores, que no encuentran trabajo y están entrando a través del empleo público, aunque sean para, en este caso, 3 meses, o el plan de empleo con la Junta de Andalucía, que vamos a sacar con el Emplea Joven y el 30 Plus, que va a ser 6 meses, pero estamos hablando de una contratación de en torno
a las 350 personas. Claro, el problema, Pepe, es que si tenemos en cuenta el plan de empleo propio nuestro, que entraron también 250, sí, más los 350 conjuntamente con la Junta de Andalucía, estamos hablando aún así de 600 personas. Y el desempleo en este municipio es en torno a los 14.000 personas, dependiendo de la fecha de que estemos hablando, 14, 15, 16. Hace nada estábamos en 12.000 y pico, pero ahora hemos subido un poco. Efectivamente, entonces, claro, hay mucha gente que no tiene acceso a ese puesto de trabajo o ese empleo público, aunque sea temporal, para salir del bache. Y más allá de los planes de empleo, es difícil encontrar herramientas que te permitan romper con esa desigualdad. La solución está a nivel nacional, a que haya un cambio serio del mercado de trabajo, de las reglas de funcionamiento de los trabajadores. Tiene que haber un consenso entre los sindicatos. ¿Qué pasa? Como el tema de los presupuestos, estamos también pendientes de lo que quede, porque claro, ahora el Partido Popular no gobierna mayoría absoluta, por lo tanto no puede, digamos, iba a decir la palabra imponer, bueno, sí, imponer a través de sus votos, conseguidos democráticamente hace 4 años atrás, pues la ley pues iba de corrida. Hoy no, hoy pues yo personalmente entiendo que es una buena situación siempre que se sepa, políticamente se trabaje con los pies en el suelo, ¿no? Entonces, la ley laboral parece ser que se está discutiendo y bueno, el Partido Popular viene a decir que de derogar nada, de arreglar sí, pero de derogar nada. Claro. Y la oposición, entre ellos, tu partido, está por la derogación y hacerlo nuevo. Claro, porque el Partido Popular, en sus 4 años, o 5 en este caso, de mayoría absoluta, lo que ha hecho ha sido un cambio de modelo social y un cambio ideológico de las reglas de juego. Entonces, claro, evidentemente no quiere derogar nada. El problema de fondo, entiendo, es que los propios empresarios no son conscientes de que es muy importante tener una mano de obra cualificada, y yo diría incluso hasta altamente cualificada. ¿Qué ocurre? Que si tú despides a gente con experiencia y contratas a gente con escasa experiencia, nunca vas a tener mano de obra cualificada. Se resiente el negocio. De hecho, yo pongo el ejemplo, y además lo van a entender todo el mundo, el ejemplo de la hostelería. Si tú tienes en la hostelería, bien en hoteles o bien en restauración, tienes a profesionales, tú vas a prestar un mejor servicio a tu cliente que si no son profesionales. No es lo mismo que te tiren el plato, por ponerte un ejemplo, a que te atiendan bien. Entonces, y porque este cliente vuelve ya no solo porque coma bien, sino porque ha habido un buen servicio. Claro, entonces los empresarios del sector deben de ser conscientes de que, para empezar, tienen que tener profesionales trabajando. Segundo, tienen que estar bien pagados, bien remunerados. Y tercero, tienes que tener una buena plantilla que haga frente a la demanda de clientes que tú tienes. ¿Qué es lo que ocurre realmente? Justo lo contrario. Han despedido a muchos trabajadores con la excusa de la crisis, tienen menos trabajadores para incluso, fíjate Pepe, prestar el servicio a una mayor clientela, porque te han venido más turistas, pero tienes menos trabajadores. A esos trabajadores además le estás pagando peor, por tanto ellos no se van a esforzar en prestar ese buen servicio. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia precisamente es que no les vuelven a sus negocios, y tampoco los amigos de estas personas que han sido mal atendidos. Entonces, es muy importante que en un sector tan sensible como puede ser el turismo, los propios empresarios sean conscientes de que, independientemente de que haya unas reglas de juego que les favorece para que puedan abaratar los costes de personal, deben de ser conscientes de que no siempre abaratando los costes de personal van a conseguir tener unos mayores beneficios. Por eso es importante concienciar a las empresas y que sean realistas a la hora de afrontar sus negocios. Claro, tú eso lo puedes plantear en líneas generales, pues como el deber ser, lo que estaría bien que ocurriese, pero concienciar a la gente. Cada uno tiene su negocio y le dice: usted en mi negocio no se meta,
que yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Hablando mal y pronto. Eso es una política laboral que para eso están los convenios colectivos. Claro, también, ¿no? claro. Que eso, yo soy partidario de que el tema tienen que arreglarlo la parte trabajadora y la parte empresarial, sentarse y buscar la mejor solución, para buscar la mejor solución para la empresa, ¿no? Claro. Porque la mejor solución en la empresa asegura los puestos de trabajo, ni más ni menos. Es que es de cajón. Eso está clarísimo, pero es de bueno, cajón. Es un tema que... Pero es verdad que estamos en una situación compleja. Muy compleja. Que además la crisis ha propiciado y que va a ser dificultoso volver a una situación que sea favorable para todo el mundo. De hecho, fíjate tú, si el Producto Interior Bruto de este país hoy es el mismo que en el 2007, y en el 2007... Quiere decir que no hemos crecido mucho, ¿no? No, pero me refiero que hemos tenido el bajón de la crisis, hemos empezado a repuntar, y lo que nosotros producimos es lo mismo hoy que hace 10 años. Cuando hace 10 años el porcentaje de empleo y la riqueza estaba mucho más repartido, mejor repartido, y había más calidad de vida. ¿Qué es lo que ha pasado en ese periodo? Pues lo que ha pasado precisamente ha sido una mayor diferencia entre las distintas clases sociales. Se ha empobrecido una parte de la clase media y ha pasado a una clase baja, y la clase alta ha enriquecido y ha visto cómo se ha mejorado su beneficio. La gran perjudicada ha sido la clase media, o una de las grandes. Sí. Pero Pepe, no se dan cuenta que si tú te cargas la clase media, al final la última consecuencia es que la clase alta no va a tener a quién venderle sus productos. Además, es el motor claro que por lo menos de este país. Claro. Es el motor, y si se para el motor, se para el país. Pero en fin, yo espero, no obstante, que el año que viene la situación económica y la coyuntura económica sea mucho más favorable. Esperemos. Porque no nos queda más remedio. Recalando en el tema de los presupuestos de Marbella, del Ayuntamiento de Marbella, cuando hablamos de los distritos, es bueno hablar también de un apartado que tiene un tema trascendental, el tema del Plan General de Ordenación Urbana. De todo es conocido que pues, Tribunal Supremo lo tumba, etcétera, todo eso lo sabemos ya, ¿no? Y claro, yo personalmente entiendo que depender 100% del turismo tiene sus riesgos también, ¿no? Habría que buscar esa salida en un urbanismo moderno, sostenible, hay que ponerlo en funcionamiento. ¿Cómo está? ¿Qué tipo de trabajo está haciendo el ayuntamiento y el actual equipo de gobierno para, bueno, primero, resolver situaciones que vienen dadas a suspender el plan general, y segundo, tener un plan general de una puñetera vez esta ciudad para, bueno, trabajar, coser y cantar, vamos, teniendo un plan general como hay que tenerlo. Efectivamente. De hecho, nosotros hasta ahora hemos estado, pues, intentando reajustar las diferencias que había entre el plan del 86 y la realidad actual urbanística, con todo lo aprobado legalmente por parte del Pleno en ejercicios anteriores. Esa ha sido la labor que se está llevando a cabo en líneas muy generales por parte del urbanismo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ya además está ya presupuestado en el propio presupuesto para el ejercicio del 2017, y es la contratación de un equipo redactor, que va a ser el que va a confeccionar ese nuevo plan general para que sea una ciudad evidentemente sostenible, donde sea una ciudad cómoda, donde tengamos claro las reglas de juego. Ese equipo redactor se hace a través de un concurso público, ¿no? Sí, tú contratas, es decir, tú abres... ¿Es digital? Cuando digo digital, no, ¿a dedo? No está previsto que sea digital. De hecho, todavía no está contratado, ¿no? No. De hecho, la idea es contar con grandes profesionales. ¿A quién le corresponde la contratación? ¿A la Junta o al Ayuntamiento? Al Ayuntamiento, siempre el Ayuntamiento. Te cuento, aquí siempre se han ido mezclando, porque ha habido interés en generar cierta confusión de que si es la Junta la que hace los planes generales o no. La ley te dice que son los ayuntamientos los que tienen la competencia, ¿no? Los que tienen la competencia para redactar un plan general. Circunstancialmente, en este municipio, porque pasó lo que pasó,
y además tuvieron que poner una gestora, que fue la primera vez que ocurrió en un municipio en este país, pues evidentemente las competencias de urbanismo durante un periodo de tiempo muy corto fueron... trasladado a la Junta, ¿no? Fueron... Además la Junta montó la oficina aquí. Efectivamente. Me acuerdo yo, sí. Y fue la Junta quien contrató a un equipo redactor para que iniciara el procedimiento de la redacción del plan. ¿Qué ocurre? Que la Junta llega un momento en el que todo se normaliza y le devuelve las competencias al Ayuntamiento. Y es el Ayuntamiento el que decide mantener ese equipo redactor trabajando, porque ya había hecho un trabajo y entendía que podía serle útil. Que podía haber contratado otro equipo redactor, pero decide quedarse con él. Pero quien definitivamente termina por redactar el plan general y aprueba el plan es el propio ayuntamiento, todos los ayuntamientos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Hay que redactar un nuevo plan general, el ayuntamiento contrata un equipo redactor que le va a ayudar a desarrollar el modelo de ciudad que queremos. Luego hay un periodo de alegaciones donde se producen las modificaciones en función de los intereses que puedan tener los ciudadanos. Una vez que se aprueba por pleno ese plan general, se traslada a la Junta de Andalucía. ¿Y qué es lo que hace la Junta de Andalucía? Verifica que efectivamente cumple la legalidad. Si cumple la legalidad, no hay ningún problema. Se traslada de nuevo. Es necesario el visto bueno de la Junta, ¿no? Sí, porque hacen de controladores, por llamarlo de alguna forma, que para que todo el mundo lo entienda, de que se mantiene la legalidad. Y que se han dado los pasos correctos, ¿no? Efectivamente. Pongo un ejemplo. Tú puedes decidir en llegar y construir un rascacielos o construir casas adosadas. Eso es potestad del municipio, en este caso del ayuntamiento. ¿Y quiere vertical o horizontal? Son dos modelos distintos. El volumen de gente que caben en un sitio o en otro pues, es el mismo. Entonces ahí la Junta no te dice nada. Tú decides hacerlo hacia arriba, perfecto. Te decides hacerlo para abajo, perfecto. Siempre y cuando vaya tanto un modelo como el otro acompañado de una serie de servicios. Entonces, lo que mira la Junta es que efectivamente no hay una sobresaturación en determinados territorios de demasiada población. En función de la población tiene que haber una serie de servicios que vayan acompañados. Tiene que haber inversión prevista para que, bien pública o privada, para que se pueda llevar a cabo. El servicio es que haya un colegio, que haya una casa de cultura, que haya un tema de salud, en áreas, digamos, extensas, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso es lo que verifica la Junta de Andalucía que se cumple, que además viene establecido por ley. No verifica, ellos no se meten en que si tu modelo de ciudad es crecer hacia arriba o hacia los lados, sino que está en verificar que efectivamente cumple con los parámetros establecidos. Entonces, es verdad que un plan general es una herramienta muy potente, muy ideológica de modelo de ciudad que se quiere. Evidentemente, si tú decides crear una Marbella con rascacielos, probablemente la gente se echaría a la calle como ocurrió en su momento, ¿no? Como ha pasado, sí. Y bueno, yo entiendo que la filosofía es precisamente dar garantía jurídica, de tener un plan general acorde a lo que tenemos y acorde además hacia lo que queremos conseguir de aquí a los próximos años, porque no nos olvidemos que un plan general es las líneas estratégicas de modelo de ciudad que queremos en el futuro. Lo que pasó con el plan general, este último que hemos tenido, que ha sido tumbado por el tribunal, ha sido que en vez de mirar hacia el futuro, miraba hacia el pasado. Y eso es lo que entendía que no correspondía a un plan general. Un plan general es para hacer presente y futuro, claro. Efectivamente, es partir de una realidad y llegar a otra realidad distinta transformando la ciudad. Podríamos decidir, no sé, como hizo Barcelona en su momento con su primer plan general, hacer los ensanches que eliminaban viviendas y ensanchaba con la diagonal, que además fue uno de los primeros retos que tuvo Barcelona. Pues no hay trabajo que hacer en Marbella con el tema de ese, mucho trabajo. Porque hay urbanizaciones, entre comillas, ¿no? Que han hecho de su capa un sallo, vamos. Sí. Y donde hay una calle prevista de 4 metros, lo han dejado en 2 metros. Y arreglar eso hay que remangarse. Sí, es complicado, pero está la herramienta ahí.
Es decir, la expropiación existe, sí, si hay un bien social... O también, Ricardo, el tema del subsuelo, eso la clase política lo toca menos, como no se ve. No se ve, sí. A lo que voy, en el subsuelo, desgraciadamente todavía las aguas fecales están cayendo, algunos en arroyos y otros en fosas sépticas. Bueno, es increíble que ocurra eso. Ordenar todo eso... Es complejo, es muy complejo y además implica una inversión muy potente y encima es el problema que tenemos de fondo, que encima la gente no lo ve. Encima ven que levantan mi calle, después la cierran y la dejan como estaba y me fastidia 6 meses, ¿no? Y ahí hay que arreglar. Entonces, claro, a veces genera un conflicto a corto plazo que por intentar evitarlo pues no se acometen esas obras que son necesarias, son fundamentales. Me gustaría saber la opinión de Ricardo como secretario general del PSOE en San Pedro. La opinión de... Tú sabes que en el plan, en la ciudad hay, yo qué sé, miles de viviendas que no se ajustan al plan, en definitiva, que están ilegales. Fueron construidas pues, en parques, en jardines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de este tema o qué piensa de este tema, Ricardo? ¿Va a servir el plan general para poner orden y concierto en este tema? ¿O una decisión política? Yo entiendo que sí, que al final vamos a ser capaces de reordenar el presente, como tú decías, y además ir hacia el futuro. Yo entiendo que sí. Además entiendo que puede ocurrir algo parecido a todas aquellas viviendas que se construyeron en los años 50 o 60, justo pegados a la playa, que están prácticamente en el mismo agua. No hay nada que arreglar. Sobre todo, si piensas desde Marbella hacia Las Chapas, casi todas las viviendas que están en primera línea de playas, todas son técnicamente ilegales. Hay algunas que yo estuve hace 2 domingos, no voy a decir el sitio, pero hay algunas que están lamiendo la orilla. Sí, sí. No a 3 metros, no, en la misma. Sí. Es decir, cuando hay un temporal de levante y tal, el agua se mete, además dicho por los propietarios, ¿no? Sí, sí. El agua se mete sin problema. Sí, sí. Por eso digo que y esa situación está normalizada porque viene de muy atrás, es decir, viene de una situación previa a los planes generales. Y yo entiendo que al final se va a redactar un documento que arregle la situación actual y además ponga muy claro hacia dónde queremos ir y que además poner las bases para que no se vuelva a repetir, Pepe, por desgracia, esos 15 años que tanto daño le han hecho a este municipio, porque ha sido un despropósito, un crecimiento dañino para el municipio y además lesionando intereses de vecinos que tenían de forma legítima su vivienda. ¿Cuándo crees tú que esta ciudad pagará la deuda que dejó el grupo independiente liberal, el GIL? Yo creo que sí, al final entre una cosa y otra pues terminarán por pagar. No sé si pagarán lo justo, lo que debieron de pagar, no, que creo que tal, pero algo pagarán. Tienen, en fin, determinadas propiedades y demás que... No, yo no te digo eso, ya eso lo sé. Yo te digo que a través de esa gestión, si se le puede llamar gestión, la ciudad ha quedado endeudada, ¿no? Sí. De hecho está la Seguridad Social, Hacienda, y bueno, y otros picos que hay por ahí, ¿no? ¿Cuándo crees tú que terminaremos de pagar eso? Yo calculo que si la ley no se modifica y nos obligan a mantener el techo de gasto que tenemos a día de hoy, yo estoy seguro que en 7 u 8 años estamos listos. Está saldada, ¿no? Y además, como este ayuntamiento es un ayuntamiento muy potente en el plano económico, pues entiendo que vamos a tener un problema porque vamos a tener en el banco mucho dinero y no nos van a dejar gastarlo. Y porque, claro, el techo de gasto es el techo de gasto sí o sí. Y ahora es verdad que nos está sirviendo pues para pagar aquellos desmanes. Pero sin embargo, yo tener dinero en el banco cuando... No, una barbaridad. Cuando, por ejemplo, en Marbella, por ejemplo, ¿no? Necesitamos, ¿qué te voy a decir?
Bueno, en cuestiones deportivas, un polideportivo de primer orden. Culturales, el tema de los ancianos, una residencia de la tercera edad. El tema de... Joder, hay cosas tan necesarias, claro, y tener dinero en el banco, hombre. Fíjate tú, por eso decía yo que qué barbaridad es esa de limitarnos a 180 millones, un número redondo, la capacidad de gasto, cuando ingresamos 225 y sabemos que además año a año vamos ingresando más porque se generan más plusvalías, porque se generan nuevos ingresos y demás, y además dices tú, no somos capaces de obligar al gobierno a que haga una excepción con este municipio, porque el transporte público que necesitamos, público, no privado. Colegio, por ejemplo, Bello Horizonte está sin colegio, que ahí viven miles de personas y los chavales pues tienen que ir a las chapas, bueno, claro, tener dinero en el ayuntamiento, en los bancos, eso es... Por eso te decía yo que qué pena que nosotros el excedente que tenemos, esos beneficios que se generan, en vez de reinvertirlo en la ciudad, tenemos que destinarlo a devolver una deuda que tenemos estructural. Es como el ejemplo que yo te ponía de, en vez de arreglar el cuarto de baño, ese dinero que hemos ido ahorrando lo vamos a quitar, además en tiempo, porque todavía si tú bajas la cuota y dices, tengo que pagar el año que viene menos dinero, pero no, el año que viene vamos a tener que pagar el mismo dinero, lo único que va a durar menos tiempo. Entonces, es una ineficiencia económica absurda. Es tan malo, Pepe, gastar más de lo que uno tiene, como gastar menos de lo que uno... Esa política es aplicable a los ayuntamientos que gastan más de lo que tienen, eso sí. Claro. Pero oye... Pero es igual, desde el punto de vista económico, es igual de ineficiente una cosa que la otra. Porque técnicamente lo que uno tiene que hacer es gastar más de lo que uno tiene en épocas de crisis para meter dinero en la actividad económica, y en momentos en los que hay una actividad económica potente, sobre todo del sector privado, pues gastan menos, porque es el sector privado quien está invirtiendo en cosas. Pero en fin... yo, es que se nos va el tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta, si me permite. Cuando estamos hablando del plan general, yo siempre digo que a veces no hay mal que por bien no venga. Lo digo con la anulación del plan general, pues ha servido, por ejemplo, ¿no?, para poner orden y concierto de una vez en el tema de las lindes, para poner orden y concierto en supuestamente algunas irregularidades que han entrado con el tema del plan, y poner a eso de alguna manera se acometerá, ¿no?, en la elaboración del plan. Sin duda. Por eso te decía que estoy completamente convencido de que la redacción del plan lo que va a hacer es regular la situación actual y tener un punto de partida, y va a mirar sobre todo al futuro, a buscar una ciudad que sea cómoda, agradable, que sea una ciudad que esté pensada para los ciudadanos y que lo puedan disfrutar todos los que nos visitan, todos los turistas que nos visitan y los que vivimos aquí, evidentemente. Por último, un apunte relacionado con el tema de la política a nivel nacional. Tu partido, Partido Socialista, está pendiente de un congreso. Quisiera saber la opinión como militante, de Ricardo López, de la situación actual del Partido Socialista. Yo no te hablo ya no solo en San Pedro, Marbella, sino a nivel nacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, es verdad que es una situación compleja, por ponerle algún calificativo, pero es cierto, yo entiendo que lo razonable es que haya un congreso que entre a valorar las ideas, hacia dónde queremos caminar, un poco como lo que hablábamos hace un momentito con el plan general, dónde estamos y hacia dónde vamos a ir, y qué es lo que queremos hacer para los ciudadanos, independientemente de que el proceso lo lidere uno o lo lidere otro. Es verdad que en la política todo es muy complejo, y todo el mundo quiere que se hagan las cosas ya, y muchas veces tienen que ir madurando, porque hasta que no madura no se da uno cuenta de verdad de qué es lo que se quiere hacer con las distintas administraciones. Y en ese sentido yo creo que la apuesta de un primer congreso, ahora que ponga las líneas generales o pinte la carretera hacia donde queremos ir, es fundamental,
y después, en periodo de tiempo también relativamente corto, además yo estoy convencido de que va a ser probablemente en el mes de agosto o una cosa así, pues tengamos a un secretario general que podamos todos sentirnos orgullosos de tener un líder visible, ¿no? ¿Tú eres partidario de un militante, un voto? Yo soy, fíjate, es un debate amplio, ¿no? Porque dices tú, ¿qué es preferible, un militante, un voto, o un militante, un representante, que es el que va a llevar a cabo... sí, pero tú sabes cómo se elige muchas veces, claro, a los representantes, ¿no? Sí, conozco muy bien cómo se eligen los representantes y conozco muy bien cómo las movidas internas de las agrupaciones, pues están ahí. Sí, es verdad que cualquiera de los sistemas que tú cojas probablemente no sean los mejores sistemas, ¿no? Ya. Pero es cierto que hay dos modelos distintos. Dice uno, un militante, un voto, que si los militantes tuvieran toda la información sería magnífico. Es que el militante tiene la obligación de informar. Claro, igual que sí, pero no siempre conoce a pie juntilla lo que está ocurriendo. Es como cuando un ciudadano tiene que votar se plantea un referéndum y un ciudadano tiene que votar ese referéndum. Pues a veces no tienes toda la información ni piensas en las consecuencias que eso te puede llevar. Y pongo el ejemplo, pues no sé, de la salida del Brexit en Inglaterra o en el Reino Unido. Ahí se van mezclando distintas cuestiones que al final lleva a que un país salga de la Unión Europea. A veces los militantes somos un poco retorcidos y en vez de votar lo que se supone que debemos votar, pues votamos en contra de, ¿no? Porque a veces hay aquí un poco de todo. Yo estoy de acuerdo contigo, hace falta estar suficientemente informado. Efectivamente, entonces si partiésemos de esa premisa, de que todo el mundo está lo suficientemente informado y tiene toda la información, valga la redundancia, para poder votar en consecuencia coherentemente, pues no, perfecto. Pero si no es así, y tengo la sensación de que a veces no es así, pues entiendo que es mucho más eficiente elegir los representantes, que son los que van a trasladar tu voz a los distintos congresos. El representante está menos informado que el que... A veces también, o más controlado también, ¿no? Es decir, que aquí cualquier sistema podría ser mejorable, ¿no? Estamos a 3 días de que termine el año 2016, entramos en uno nuevo, siempre se dice, año nuevo, vida nueva, etcétera, etcétera. Luces y sombras del 16 para terminar, de verdad, y perspectivas para el 17 políticamente. Bueno, a nivel local, vamos. Sí, entiendo que ha habido grandes logros como la eliminación de los organismos autónomos y la incorporación de los trabajadores del ayuntamiento, que creo que a nivel interno probablemente sea uno de las mayores luces, porque además hay una cierta garantía de que los trabajadores vamos a seguir contando con ellos y no lo que venía ocurriendo habitualmente, que era no os preocupéis que se va a hacer, pero luego nunca se hacía. Quizás esas son a nivel interno una de las grandes luces. Y sombras, pues quizás también a nivel interno esa falta de capacidad que tenemos de gastar de verdad lo que tenemos ingresado, ¿no? ¿Ha faltado valentía política? Bueno, al actual equipo de gobierno. Todo depende de cómo quién lo vea, ¿no? Pero es que hay comentarios que dicen que quien gobierna son los técnicos en el ayuntamiento. Yo me reservo mi opinión, pero yo entiendo que es verdad que hemos heredado un ayuntamiento muy complejo en el que dentro de los trabajadores del ayuntamiento pues ha habido un déficit de técnicos que prácticamente no ni siquiera hay un técnico por delegación o por área, donde se nos complica mucho el trabajo, y en otros casos nos encontramos con un exceso de administrativos, un déficit de operarios. Es decir, esa es quizá la sombra mayor, pero yo no diría que no hemos tenido valentía. Yo creo que
que hay un dicho por ahí que dicen, vísteme despacio que tengo prisa, Ya, sí. que a veces es difícil de entender y que muchas veces es cuestión de, como decía hace un momentito, dejar que madure la fruta. Pero a ver si os vestís tan despacio que os queda la ropa chica. También. También, Pepe, también. No, yo comento también que 3.000 y pico de trabajadores, es una opinión personal, que entiendo yo que hay que hacer un estudio y una resolución para poner cada uno en su sitio, porque hay gente válida que a lo mejor está, que te voy a decir, haciendo un trabajo que o no le gusta o no se le saca el rendimiento. Sí, sí, y probablemente hay que hacer una reestructuración. Exacto. Y además, de hecho, eso es un planteamiento que tenemos encima de la mesa. Y yo entiendo que eso es uno de los temas más importantes. Sí, además generar ilusión en el trabajador, sí, ¿no? Que eso es fundamental. Y eso va a ir probablemente, o se va a dar como consecuencia de la redacción de un documento, que es la relación de puestos de trabajo, una RPT, que se va a llevar a cabo, sí, probablemente en el ejercicio del 2017. Y estoy convencido de que eso pueda generar... Que hay un material humano que hay que sacarle el mayor rédito. Nivel porque cada uno que pagamos nuestros impuestos queremos que el dinero se emplee bien, así de claro. Sin duda. Además, yo el primero. Claro, por eso tú pagas tus impuestos y los impuestos se tienen que gastar, bien gastar, porque es dinero público y lo público es sagrado. Y hay que ser muy escrupuloso. Bueno, pues... Ricardo, desearte un buen año en el año 2017, no solo no políticamente, sino a nivel personal. Te lo agradezco muchísimo, igualmente, además. Que lo pases bien, que entremos bien y que saquéis buenas cosas, porque eso va en resonancia para los resultados en nuestra ciudad, en Marbella, San Pedro, La Chapa, en todo nuestro municipio. Gracias y buen año. Igualmente. Y a ustedes también las gracias por seguirnos, buenas noches y hasta la próxima.